En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la amistad o comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Buenas tardes. Queridos hermanos y hermanas, nos quedan unos cuantos domingos para concluir el ciclo C, en el que la iglesia nos presentó el Evangelio de San Lucas como la buena nueva de Dios sobre su misericordia para con todos. El Evangelio de Lucas tiene muchos sombreros: el Evangelio de las mujeres, el Evangelio de la oración, pero sobre todo el Evangelio de la misericordia, del perdón, de la salvación ofrecido a todos, sin distinción alguna, sea los más buenos y justos para que no caigan, o los peores pecadores para que se conviertan y se salven. Por eso, hermanos y hermanas, al reunirnos todos como la familia de las hijas y de los hijos de Dios, reconozcamos la identidad de toda la iglesia como virgen y prostituta a la vez. ¿Cómo? ¿Es posible que San Agustín haya definido la iglesia prostituta y virgen? Pues ¿de dónde? ¿O es una o la otra? Pues somos ambas cosas, porque como virgen tenemos la pureza del esposo nuestro, que es Jesucristo, el esposo de toda la iglesia. Él es el virgen, nacido de una madre virgen, de un padre virgen, que no necesitaron de la sexualidad para ser felices, y sin embargo son la fuente para que hombres y mujeres en su intimidad, en sus relaciones sociales, en sus finanzas, en todo lo que significa una relación humana, tengan la plenitud de la luz, de la verdad. Por eso, hermanos, reconozcamos que si por parte de Dios somos la iglesia virgen, pura, inmaculada, que se espera estar revestida de blanco como la novia engalanada para su esposo, por otro lado también la prostituta del profeta con la que se casa el profeta Oseas, representa también la mugre, la perversión, la suciedad, los engaños, la corrupción que es propia de todos nosotros a la vez. Por lo tanto, reconozcamos que si no fuera por la misericordia de Dios, estuviéramos todos totalmente perdidos. Ni los buenos no serían buenos y los malos no tendríamos la oportunidad de salvarnos. Por eso reconozcamos que todos necesitamos de la misericordia de Dios. Me agrada saber que tenemos los niños del catecismo. ¿Qué grado tenemos? ¿Qué grado son? 6, 7, 8 muchachos. Ustedes ya son capaces de comprender por qué el mundo anda de patas para arriba, ¿verdad? O de cabeza. A veces sus padres, sus tíos o los adultos no les damos ejemplo de pureza a ustedes o de honestidad. Por eso, muchachas, muchachos, pidámosle al Señor que nos purifique de nuestros pecados. No juzguen a sus papás, no piensen que sus papás no los entienden, porque ustedes como adolescentes están en la edad de la punzada, que todo les parece mal o que nada les satisface. Muchachos, no es mucho el tiempo por lo que van a estar así. Reconozcamos que todos, incluyendo nuestros padres, tenemos cola que nos pisen, tenemos fallas. Por eso todos necesitamos ser honestos o sinceros, ser humildes, ser creyentes en Dios, en el poder divino, y tener amor para que esta misa tenga el efecto necesario para convertir nuestras mentes, corazones, cuerpos y almas y servir al Señor limpiamente, como Él vamos oración. Reconozcamos: Dios omnipotente y misericordioso, a cuya gracia se debe el que tus fieles puedan servirte digna y laudablemente, concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos tienes prometidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de la sabiduría. Señor, delante de ti el mundo entero es como un grano de arena en la balanza, como gota de rocío mañanero que cae sobre la tierra. Te compadeces de todos y aunque puedes destruirlo todo, aparentas no ver los pecados de los hombres, para darles ocasión de arrepentirse.
porque tú amas todo cuanto existe y no aborreces nada de lo que has hecho. Pues si hubieras aborrecido alguna cosa, no lo habrías creado. ¿Y cómo podrían seguir existiendo las cosas si tú no lo quisieras? ¿Cómo habría podido conservarse algo hasta ahora si tú no lo hubieras llamado a la existencia? Tú perdonas todo, porque todos son tuyos, Señor, que amas la vida. Porque tu espíritu mortal está en todos los seres. Por eso, a los que caen, los vas corrigiendo poco a poco. Los reprendes y les traes a la memoria sus pecados, para que se arrepientan de sus maldades y crean en ti, Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendeciré tu nombre por siempre jamás, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre jamás, Dios mío, mi Rey. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre jamás. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Bendeciré tu nombre por siempre jamás, Dios mío, mi Rey. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Bendeciré tu nombre por siempre jamás, Dios mío, mi Rey. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Bendeciré tu nombre por siempre jamás, Dios mío, mi Rey. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. Bendeciré tu nombre por siempre jamás, Dios mío, mi Rey. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, oramos siempre por ustedes, para que Dios los haga dignos de la vocación a la que los ha llamado, y con su poder lleve a efecto tanto los buenos propósitos que ustedes han formado, como lo que ya han emprendido por la fe. Así glorificarán a nuestro Señor Jesús, y Él los glorificará a ustedes, en la medida en que actúe en ustedes la gracia de nuestro Dios y de Jesucristo el Señor. Por lo que toca a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro encuentro con Él, les rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente. No se alarmen ni por supuestas revelaciones, ni por palabras o cartas atribuidas a nosotros, que los induzcan a pensar que el día del Señor es inminente. Palabra de Dios. Alabamos, Señor.
El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó y al ir atravesando la ciudad sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía porque Zaqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si he defraudado a alguien, le restituiré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham. Y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, como les dije al comienzo de la misa, nos quedan unos cuantos domingos que nos hablan del Evangelio de la misericordia, o el Evangelio en el que Jesús es presentado entre ciudades. Podríamos decir entre el Evangelio más moderno, que tiene más similitud con la vida de ciudad de hoy, de nuestros días, por la cultura griega a quienes este Evangelio fue dirigido. Y uno de los temas de cordón conductor, digamos, de las dos obras lucanas, el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles, es tratar de presentar a Jesús como Salvador, no solamente de la casa de Israel o los judíos, sino de todas las naciones. Pero también, por lo tanto, diríamos, no solamente de la gente justa, buena, que hace lo correcto, que cumplen con la ley, sino también con la gente que no cumple con la ley, que no necesariamente son creyentes en el único Dios, con personas de mal vivir, personas no gratas. Y cómo Jesús es presentado para ambos grupos como la fuente única de salvación ofrecida a todos. Pero somos nosotros los que hacemos las fronteras en las naciones. Somos nosotros los que hacemos las diferencias sociales. Somos nosotros los que ponemos impedimento para que el amor de Dios llegue a todos. Somos nosotros los que nos vamos a condenar por decisión propia o influencia de los demás, para que sea Satanás quien reine y no Dios, el único y verdadero, a quien debemos todo culto, todo rito, toda religión verdadera. Se realiza plenamente en la Santa Misa como la acción de fe perfecta. No perfecta porque los que estamos en la misa seamos perfectos. Qué equivocados están aquellos que piensan que la comunión pues es solamente, ¿verdad?, para los que viven casados a la iglesia.
Porque también hay otra forma de cómo los que no están casados a la iglesia y no pueden arreglar su situación porque se separaron, se volvieron a casar de nuevo. El Papa Francisco está viendo cómo, como pastores, todos los sacerdotes en el mundo, veamos de qué manera habrá veces que tengamos que tener excepciones. No porque el Papa Francisco diga que ya no es pecado vivir en Amaciato, como algunos conservadores en este país están pidiendo que el Papa renuncie porque es muy liberal, o porque él, no sé si como arzobispo haya bautizado a un niño y hubo una pareja gay que fueron padrinos. No estoy seguro si eso sea cierto o no, cosa que yo niego, aquí no me parece correcto. Pero ¿cuál es el punto del Papa Francisco al insistir que la Santa Eucaristía y la confesión debe ser como una sala de operaciones de un hospital donde el enfermo necesita ser operado, intervenido para que siga viviendo y viviendo bien? En lugar de ser la iglesia considerada o el confesionario como una sala del juez, como la corte, ante el cual están todos temblando allí a ver qué decide el juez, cuánto tiempo llevaremos en la cárcel o qué tan grave sea nuestro pecado para así darnos la multa. El Papa Francisco dice no. Como sacerdotes ustedes deben ser pastores, padres para sus hijos, hermanos mayores. Eso sí, muy respetuosos de las familias que nos dan la bienvenida en sus hogares y no abusar de la confianza ni del poder. Por eso el pecado de algunos ministros religiosos que han abusado de menores tizna la imagen de la iglesia, por lo cual la conferencia episcopal americana, también de otros países, a veces se siente mutilada o impedida de públicamente denunciar a aquellos pecadores que en la vida social y pública o política no quieren ajustarse al decálogo de Moisés, a la voluntad divina, a los principios del Evangelio. Porque no tenemos cara, porque ya no tenemos manera de decir somos los guías que enseñamos a sus hijos con una moral a toda prueba, porque nosotros como institución hemos fallado a algunos fieles. Pero desafortunadamente, mis hermanos y hermanas, sabemos que por unos pierden todos. Nosotros no debemos dejar de quitar el dedo del renglón. El dedo del renglón significa que tenemos que informarles a ustedes como un servicio en la caridad y en la justicia, como un servicio de fe y de honestidad, y decirle, hermano y hermana, no puedes comulgar si tu conciencia o si tus pecados o si tu situación de vivir de una manera no permitida por el Evangelio o por tener posiciones sociales en las que haces dinero o escaños políticos en base a la necesidad de millones de personas trabajadoras, y tan solo por no tener los papeles tú abusas de ellos para hacerte pasar como un gran político. Hace 8 días el Evangelio se trató de cómo Jesús presentaba 2 escenarios, uno de los cuales presenta a un hombre que se siente justo del grupo de los fariseos, pero hoy día podemos decir el grupo del partido republicano o conservador, o aquellos que se sienten hechos a mano, muy guapos, ¿verdad? O muy fieles a la ley, muy cumplidores, ricachones, hijos de papi. Y cómo el Evangelio de hace 8 días tiene que ver con el Evangelio de hoy también. Cuando Jesús sabe que lo están criticando. Cuando Jesús necesita un lugar, un hotel diríamos hoy día, pero en aquel tiempo un lugar donde hospedarse. Cuando tiene muy cerca de Jericó, en el otro lado, a unas cuantas millas, está Betania, la casa de sus amigos Lázaro, Marta y María. ¿Por qué
Jesús, en lugar de decirle a Juan o a Simón, uno de sus apóstoles o compañeros cercanos de él, ve y dile a Zaqueo que me quiero quedar en su casa, pero que no sepa nadie, porque si no me van a criticar que apoyo al pecador ese. Todo en secreto. ¿Qué acaso Jesús tendría arreglos con este ricachón llamado Zaqueo? ¿Qué acaso Jesús tuvo que hacer las cosas en secreto para no desprestigiarse a sí mismo? Y tuvo tratos a escondidas, como tienen tratos grandes servidores públicos que de grandes no tienen nada y de miserables y socios lo tienen todo, porque no se cansan de sangrar al pueblo, bien sea de este país o del país vecino, los Estados Unidos americanos o Estados Unidos mexicanos. Jesús no es de esos amigos de ricos, de ricachones corruptos. Él tiene una razón específica por qué. En lugar de andar con secretos y aquí entre nos, dice don Chente, ¿verdad? ¿Por qué Él dice nada en secreto, todo en público? Porque Él quiere aclarar que vino a ser salvador de todas las personas, no nomás de judíos muy buenos, muy fariseos, muy puritanos, muy cumplidores de la ley. Aquellos que dicen de los que se han quedado con una visa extendida o cruzado ilegalmente la frontera, aquellas personas no gratas según la ley, los illegals, los indocumentados, los aliens, todos esa gente que no quiere el partido conservador y que juntos se unieron para defender a la basura de presidente que tenemos. Y lo digo claramente porque Jesús no escatimó esfuerzo en denunciar a pecadores públicos, pero también se hizo hospedar por un pecador público, porque Él no tiene cola que le pisen como el resto de nosotros pecadores. Si hay una gente pura, limpia, íntegra, es Jesucristo y su purísima e inmaculada madre. Pero de ahí para el real, decía mi profesor en el seminario, vivimos en la casa del jabonero. El que no cae, resbala. Así es que ¿qué? Nosotros hoy tenemos que saber cómo la sabiduría de Dios se las ingenia para hacerle saber a cada pecador, a cada corrupto, a cada perverso, una persona que le llame la atención, que le diga eso no está bien, sea la esposa, pero si la esposa se corrompió igual que el marido y los dos andan haciendo negocios sucios, quizás un sobrino, quizás un pariente, un amigo, la abuelita, la suegra. Pero alguien en familia siempre nos recuerda que debemos actuar moralmente, que debemos ser responsables y no actuar con bajeza, con tantas injusticias. Por eso, hermanas y hermanos, esa primera lectura del libro de la sabiduría habla cómo el Señor hace que haya un balance entre todas las cosas creadas. Si algo Él no quisiera que se diera, pues ni siquiera permitiría su existencia. Nos dice el Salmo 145 que Dios es con las 5 cualidades típicas de Éxodo capítulo 34, también el Salmo 145, entre paréntesis 44, que Dios es clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal o fiel. Tiene 5 cualidades el Dios de la Biblia. Y por si no te has dado cuenta, este mismo Dios te va a pedir cuentas si tú no ejerciste tu fe con la justicia y la fe y el amor que se espera de ti o de mí. Por eso esa primera lectura nos dice que Dios se compadece de todas las criaturas. Del único que parece no compadecerse y de alguna manera le permite que exista, y si le permite que existe, digamos, entonces también lo ama. Bueno, si el permitir Dios que Satanás siga existiendo no es que le ame, ¿verdad? Es que tampoco Dios se puede contradecir. Lo hizo un espíritu por sí mismo puro, pero después se rebeló y él solito se hizo impuro y así surgió el infierno. Y por eso tuvo que crear a Miguel, otro arcángel de su mero
dignidad, para que acabara con él y la riña no fuera directamente con Dios, sino con su otra criatura, el jefe de la Armada Celestial. Pero por parte de los hombres y mujeres que componemos este mundo, el Señor a cada persona le muestra su rostro de misericordia, le muestra caminos para encontrar la verdad, y no solamente en la fe cristiana, musulmana y judía, sino en todas las religiones de la tierra, en todos los pueblos. A lo largo de los siglos, la sabiduría de Dios se ha manifestado. Significa entonces que porque Dios es misericordioso con todos, le vamos a dar vuelo a la hilacha. Vamos a justificar que haya matrimonios gay. Ahora precisamente, fíjense cómo están las cosas en esta semana, que el grupo de los republicanos, que se sienten los de la derecha, los que defienden la vida no nacida y los matrimonios de un hombre y una mujer, los rectos, los puros, los limpios, se unieron para defender a nuestro corrupto presidente dictador socialista. Precisamente esta semana emerge los ratings de uno de los candidatos que estaba muy bajo en ratings o en puntos, y ha subido, ¿verdad? Uno que es de la comunidad LGTB, ¿verdad? Lesbian, gay, transexual, bisexual o algo así. Y precisamente ahora es la perspectiva de que tengamos un presidente con, ¿cómo le vamos a llamar a la primera dama? Pues ¿será el primer caballero o qué? ¿Cómo se le puede llamar al esposo del presidente? Porque es posible, ¿verdad?, que lo tengamos. Miren, mis hermanas y hermanos, cuando las cosas son dejadas al mero esfuerzo humano, los demócratas tienen mucha culpa del presidente republicano que tenemos, y ahora los mismos conservadores republicanos van a tener mucha culpa si llega este hombre a llegar a la presidencia con el primer caballero en la Casa Blanca. Dios mío, ¿y yo a dónde me voy a ir? Me van a mandar, ¿verdad? Como quiera que sea, he comenzado un programa aparte para que no haya la excusa de que el sacerdote politiza la misa. Yo te quiero decir que Jesús públicamente, con toda intención, le gritó a Zaqueo, para que nadie de sus discípulos pudiera pensar, pues qué arreglos tendría con Zaqueo, cuánto dinero le soltó. No, Zaqueo, ¡ey! Este hombre, por chaparro, no podía verlo. Porque no crean que el dinero nos hace felices en todo. Hay gente rica que tiene personas de síndrome de Down en su casa. Los millones no hacen felices. Nos arreglan muchos problemas, ¿verdad? El dinerito. Pero no causa la felicidad el dinero o la riqueza en sí. Por eso, aunque toda la sociedad y todos los que buscaban a Jesús no le permitían, no porque la sociedad en sí sea la mala, sino porque el hombre era chaparro, bajo de estatura. ¿Qué culpa tiene Pedro que San Pablo esté pelón? ¿Verdad? ¿Qué culpa tiene la sociedad que haya chaparros? A veces me dicen, padre, cómase esta verdura o esta pastilla, es buena para la diabetes, para las reumas, para esto y para aquello. Sirve para todo, padre, menos para lo chaparro, lo feo y lo menso. No, pues ya estoy mal yo, ¿verdad? Pero sí quiero decirles, mis hermanos y hermanas, que aunque este era un hombre chaparro, pues tuvo que superar, ser corto de estatura, subirse a un árbol, con tal de contemplar quién era ese tal Jesús. Sin duda Jesús ya sabía quién era ese hombre, había oído de él. Era un cobrador de impuestos que odiaban todos sus paisanos. Y a él precisamente, porque Dios conoce los corazones de todas las personas, le dice, Zaqueo, le grita además, en alta voz, que todo el mundo se entere, baja pronto, me quiero quedar en tu casa, voy a comer contigo. Señor, cállate, que te van a los demás, que me oigan. Yo vine para ser salvador de todos, no nomás de los blancos nacionalistas, o de los bien católicos, o de los muy judíos, de todos. No importa qué tan graves y grandes pecadores sean, mi misericordia es para todos, no solo para los privilegiados. Por eso el Papa Francisco ha dicho que el sagrado sacramento de la confesión y de la comunión no es premio para los buenos,
sino medicina para los enfermos. El mismo Jesús lo dijo. Yo vine para sanar a los enfermos, sino para los que están sanos. Significa entonces que porque Jesús vino y favorece a la prostituta, a todos los que hoy podríamos decir, inclusive los aborcionistas, los homosexuales y toda la gente malvada, y Jesús vino para ellos, y por lo tanto usar la Biblia para justificar los estilos de vida cualquiera que sean, de ninguna manera. Jesucristo jamás aceptó que Zaqueo sea injusto. Tanto es así que Zaqueo dice: de ahora en adelante voy a darle 4 veces a las personas que he robado, y voy a hacer justicia a los que les he cometido injusticia. Por eso Jesús afirma: ha llegado la salvación a esta casa, porque hay un hombre que responde a mi palabra con eficiencia. Por eso, mis hermanas y hermanos, cuando yo analizo la situación, no solamente de un obispo, en paz descanse, de San Diego hace 2 décadas, que le detuvo la comunión, impidió que la senadora Kelly de San Diego recibiera la comunión porque era un aborcionista o que favorecía el derecho a escoger de la mujer. Y esta semana otro obispo o sacerdote le niega la comunión al vicepresidente Biden o como sea, el contrincante del presidente actual, y se la niega porque públicamente apoya el aborto y la mujer escoger. ¿Estoy yo acaso en contra de estos 2 sacerdotes que le impidieron a estos pecadores públicos de recibir la comunión? Yo no sé qué haría yo. Quizás yo he hecho lo mismo. Solamente le pido, al obispo de San Diego ya murió, pero la senadora Kelly nadie la conocía. En cuanto el obispo le negó la comunión, se hizo más famosa y ganó más fácil el escaño que andaba buscando en el Senado. ¿Le ayudó el que un obispo le haya prohibido la comunión? Ahora el presidente Biden le está ayudando, ¿acaso que alguien le haya negado la comunión? Mi pregunta no es si hicieron bien o mal. Mi pregunta es: ¿por qué si a ellos se les niega la comunión, no se le niega la comunión a Giuliani, que es católico, el licenciado del presidente, y que fue al Vaticano y dijo: juro por Dios que digo la verdad, cuando ahora se está sabiendo toda la verdad, que es un mentiroso? Y jurar hasta por el Papa y por no sé qué tanto, por católico que sea. Bueno, no puedo alegar si le han negado la comunión, a lo mejor ni va a misa, pero se dice muy católico, muy italiano y católico. Esa es mi pregunta. Si se le va a negar a unos por el aborto y los matrimonios gay, ¿por qué no se le niega a otros que están contra los inmigrantes y también contra la vida recién nacida? ¿Cuál es la diferencia entre atacar la vida no nacida y atacarla después de nacida? O defenderla de un lado y de otro. Por eso concluyamos diciendo: la palabra de Dios vino para todos, para los buenos y para los malos. Para los buenos para que perseveren en el bien, y para los malos para que se conviertan y cambien. Aunque el Papa tenga simpatía por la comunidad LGTB, uno de esos transexuales un día vino y le dijo al Papa, cuando tenía un evento con los jóvenes: ¿y qué palabra tiene para nosotros los transexuales? El Papa le dijo: esa pregunta no tiene cabida en una persona honesta y cristiana que busca servir a los demás. Cuando la gente anda buscando justificar sus tareas o su estilo de vida y ya no se cuestionan qué les pide Jesucristo, qué les pide la palabra de Dios, qué es lo que hay que hacer para salvar su alma, y solamente justificarse en esta sociedad, están cambiando el reino de Dios por su propio reino. Por eso el Papa se le enojó, porque quieren que el Papa les apruebe todo. No, mis hermanos, el Papa no es títere de nadie, como no lo es Jesucristo. Y con todo el Papa y Jesucristo y la Iglesia debe atender a todos, incluyendo los peores pecadores, los pecadores públicos. Por eso, si el obispo le da la comunión o se la detiene, porque esa autoridad tenemos los sacerdotes, de retener o de liberar, ese es algo propio de cada sacerdote y obispo. Y como autoridad nadie le puede decir: señor obispo, usted está mal o usted está bien. ¿Sabes qué?
Es prerrogativa de cada sacerdote y obispo cuándo negar la comunión o cuándo entregarla. Estos días pasados, una persona recibió la comunión y se la llevó hasta la última banca ya para salir a la calle. Y yo me fui detrás de ella y le dije aquí en el hombro, ¿dónde está la comunión? Y agarró, hizo que se la comió. Desde ese día hasta este momento, yo me sigo pensando, Señor, ¿qué pasaría? ¿Se la comería de verdad? ¿O hizo que se la comió y la siguió guardando? ¿Y para qué querría esta persona llevarse la Eucaristía? Muchos sabemos por qué y para qué. Que pagan miles de dólares para usar esa hostia consagrada y hacer misas negras o satánicas, para blasfemar contra el Señor. Entonces yo ya me decidí que una vez que vea a una persona que se lleva la comunión a los ministros de Eucaristía, les advierto que hay que hacer eso, o su servidor, ir y decirle, regréseme la hostia y mejor me la como yo, o cómasela y acábela de masticar, que yo vea que lo hace. Como quiera que sea, mis hermanos y hermanas, el sacerdote va a dar la comunión al que se acerque a recibirla. Si se acercan personas en pecado, es responsabilidad de la comunidad de llamar la atención y decir, hermano, no es que me mete en la vida privada, pero usted no está viviendo casado. Pero ojalá que tenga amistad con esa persona, porque si no te llevas bien y nomás le llama la atención a alguien así de buena onda, va a decir, ¿a usted qué le importa o no? Entonces, primero hay que tratar de tener buena amistad con esa persona, buscar qué amigos o amigas tiene para que indirectamente le mandes un mensaje y veas de qué manera evangelizas, de tal manera que no se ofenda la pureza de la Eucaristía. Pero eso no quiere decir que la Eucaristía, nomás yo que soy del encuentro matrimonial y juntitos recibimos la comunión, señores, no se molesten, o del grupo carismático adorador, con su insignia y todo. No se trata de querernos presentar mejores que otros, sino como decía mi madre, cuando nos llevaba a todos chiquitos a la misa y los pretendientes que tenía ella, como mi padre la abandonaba por mucho tiempo, y ella nunca salía sola sin nosotros, que nosotros éramos sus soldaditos que la protegíamos. Y cuando le echaban piropos, yo recuerdo, ay chaparrita, quién sabe cuántas cosas le decían. ¿Y por qué va tan seguido a misa? Y parece maestra de la escuela. Sí, señor, y seguía adelante. Oye, ¿y por qué va a misa todos los días? ¿Que usted se cree santa? Al contrario, porque soy pecadora, necesito ir a misa todos los días de ser posible, precisamente porque soy pecadora. Era la respuesta de mi madre. En paz descanse. Entonces yo les invito, mis hermanas y hermanos, que pidamos por la conversión de los servidores públicos, la conversión mía como su sacerdote, no porque les prediques, porque hey, yo soy más santo que ustedes. Pues ¿cuál? Si soy hijo de ustedes, soy fruto de ustedes. Si un padre viene de una familia alcohólica, por supuesto que le va a echar más vinito a la copa. Ay, Dios mío, perdóname. O va a tomar aparte. Entonces vamos a pedir por nuestros sacerdotes, que somos tan humanos como ustedes. No juzguemos, menos a un sacerdote. Más bien pidamos para que todos, como pecadores, nos arrepintamos y de corazón nos preparemos a ir al cielo, porque la salvación vino para todos. Dios no hace distinción. Las separaciones de fronteras de los países, como dicen los astronautas que suben arriba de la tierra, allá no ven la barda o el muro que está haciendo Trump. Es lo último que se ve. Allá no se ve división de fronteras, todo es un solo mundo. Solo los que están con la mente miope, los que tienen un objetivo de destruir la dignidad de los demás y quieren subir escaños políticos en base a la necesidad de millones de trabajadores que son los verdaderos agentes de seguridad de esta nación, con o sin papeles, pero con el cumplimiento de su deber día y noche. Precisamente a personas que han defendido esta nación en el Army, el presidente y sus achichingles y también su partido conservador han criticado solamente porque declararon que esa llamada de teléfono del presidente podía haber sido algo ilegal. Qué pena que no aprovechemos el mensaje que Dios nos quiere dar a toda la nación con un individuo en este país y con otro individuo en el país vecino.
Hay un congresista apellidado Amash que era republicano y que hace una gran crítica a todos los republicanos. Y no necesariamente se hace demócrata porque él no cree en los abortos, ni los matrimonios gay, ni nada de eso. Pero no pudo seguir comulgando con la bancada republicana. Igual el presidente Obrador en México, aunque muchos lo critican, pero él ha decidido, aunque lo dejen solo, aunque le den golpe de estado, pero mantenerse firme en lo que él cree, no a la corrupción. Hay dos individuos, uno en los Estados Unidos americanos, el senador Amash de Wisconsin, tengo entendido, y el presidente AMLO de la Cuarta Transformación en México. Y ambos tienen enemigos acérrimos, todo porque no les gusta que alguien aplique los principios de Jesucristo a la vida económica, política, familiar, educacional, de salud y de todas las áreas de las relaciones humanas en las que todos estamos inmiscuidos. Pero no queremos la luz del Evangelio. ¡Qué pena! El día que tengamos que morirnos y no poderle dar cuentas a Dios como nos corresponde, como padres y madres responsables, como ciudadanos votantes, como trabajadores en cualquier fábrica, como miembros de cualquier grupo de iglesia o social. ¿Cuándo vamos a transformar la mentalidad social? En la medida que tú personalmente le digas a Jesús: gracias, Señor, porque viniste a mi casa, a mi corazón, a mi familia. Y gracias a ti puedo ser un hombre justo de aquí en adelante y no permitir que mis hijos vivan de la mentira social. Tildar al presidente de comunista allá y a este presidente ¿de qué? ¿Del Salvador americano o qué? Aquel nunca se ha identificado con Jesucristo, otros lo han identificado. Él dijo: yo soy solamente seguidor. En cambio este sí: yo soy el único que puede salvar a Estados Unidos, soy el Mesías de Estados Unidos. Qué bárbaro, qué contraste. Vamos a pedir al Señor pues que la palabra de Dios nos cambie a todos, los buenos que sigan siendo buenos y los malos que nos convirtamos, para que este sacrificio mío y también de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Y de toda su santa iglesia. Amén. Oremos. Señor, que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura y nos obtenga la plenitud de tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias y alabarte, Dios, Padre Todopoderoso, por todo lo que haces en este mundo. Por Jesucristo, Señor nuestro, pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, sabemos que tú diriges los ánimos para que se dispongan a la reconciliación. Por tu espíritu mueves los corazones de las personas, para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano, los pueblos busquen la concordia. Con tu acción eficaz consigue, Señor, que el amor venza al odio y la venganza deje paso al perdón y la discordia se convierta en amor mutuo. Por eso, con los coros celestiales, te damos gracias continuamente y en la tierra cantamos sin parar a tu majestad. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra. En el cielo, hosana, en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana.
Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre y la mujer seamos santos, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser esclavo en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, Él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas consigo mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. He aquí el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a todas las personas contigo, Padre bueno. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo a todos los sacerdotes y obispos que presidimos en la Santa Misa, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formemos en Cristo un solo cuerpo, en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco y nuestro obispo José Brennan. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino, hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles, los mártires y con todos los santos y con nuestros hermanos y hermanas difuntos cuyos nombres tenemos aquí en el ara del altar, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
con la confianza que nos da la capacitación o el don o el poder para hacer de este mundo la antesala de un reino de amor, de justicia y paz. Pidamos para que pronto aquellos que no creen en la paz basada en la justicia, aquellos que están apartados de Dios, se conviertan y sepan que su misericordia los abraza y espera que tomen la decisión de vivir y actuar como verdaderos hijos e hijas, como el mismo Maestro, Divino Maestro, nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la... Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Dense la paz. He aquí a Jesucristo, la fuente de nuestra salud y bienestar, por ser Él nuestro pastor y al mismo tiempo Cordero de Dios, inmaculado y santo, el único que quita todo el pecado y toda división en el mundo. Dichosos ustedes y yo que hemos sido invitados a este banquete de vida celestial. Señor, yo no soy digno de que vengas a mi casa, pero una palabra tuya basta para sanarme. Qué dichoso se sintió Zaqueo al recibir a Jesús en su casa. Regocijémonos en cuanto lo reciban en sus labios. Y los que no pueden comulgar, dígale sí a Jesús espiritualmente, repitiendo 3 veces: Señor, no merezco, por la situación en que vivo ahora, de recibirte físicamente en mis labios, en mi lengua, en mi cuerpo físico, pero en tu misericordia, apiádate de mí y ven espiritualmente a mi casa. Dígale 3 veces eso al Señor. Eso se llama comunión espiritual. Y el Señor estará complacido en llegar a tu interior y quedarse allí, si tú se lo permites. Te rogamos, Señor, que aumente en nosotros la acción de tu poder y que, alimentados con estos sacramentos celestiales, tu favor nos disponga para alcanzar las promesas que contienen. Por Jesucristo nuestro Señor. Ahora sí, el Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Vayan en paz, la misa ya terminó.